Bueno, nuevamente muy buenos días para todos. Sigo con esta cotidianidad. Vamos el día de hoy a tratar un tema básico de álgebra. Es un tema de álgebra octavo, ingresando noveno posiblemente. También puede tener su sustento y su fundamento en la básica primaria. Aquí tenemos un enunciado, lo escribí para agilizar un poquitico y maximizar el tiempo, que es muy importante. Dice así: la suma de dos números pares consecutivos es 258. ¿Qué tenemos que hacer? Hallar los números. Dentro de ese contexto, numéricamente hablando, yo podría ir y empezar a meditar un poquitico, pensar cuáles son los números y empezar a sumar dos números que cumplan con esas condiciones de tal forma que matemáticamente pueda calcularlos, que aritméticamente pueda calcularlos, ¿verdad? La idea aquí es la introducción, la fundamentación de cómo utilizar ecuaciones con una variable que permitan llegar a la solución de problemas básicos como esos. ¿De acuerdo? Listo, iniciemos entonces ya con la parte procedimental. Tenemos que establecer las variables. Las variables aquí, estamos diciendo, tenemos dos números que tenemos que calcular con una condición específica. ¿Cuál es la condición? Que sean pares consecutivos. Cuando hablamos de pares consecutivos, sabemos que la diferencia de un par a otro es dos unidades. Por ejemplo, si yo sé que un número es 102, el par consecutivo sería 104. Si yo sé que un número es 96, el par consecutivo sería 98. Con ese postulado, con esa afirmación, podemos empezar a proponer la solución y el planteamiento a este problema. ¿De acuerdo? Decimos entonces que uno de los números, el menor, lo vamos a llamar X. Es el número menor. Teniendo en cuenta que acabamos de proponer como X el menor, entonces el número mayor, en cuanto a pares consecutivos, sería sumarle 2. O sea que el otro número sería X más 2. Ese sería nuestro número mayor. ¿Listo? Ahora sí, pasemos a lo que nos propone el ejercicio. Dice la suma. Nos están afirmando entonces de la suma. ¿De quién? De esos dos números. De hecho, podría decir yo que el número menor más el número mayor nos da como resultado 258. Número menor más número mayor, 258. Ya sabemos que al número menor le hemos dado la X, ¿de acuerdo? Más porque tengo que ir a realizar la suma. El número mayor, como es par consecutivo, el número mayor, el que le sigue, sería X más 2. Y ese resultado debe ser 258. ¿De verdad? Aquí ya utilizamos entonces la fundamentación de reducción de términos semejantes y tenemos X más X nos va a dar 2X más 2 igual a 258. Lo único que hacemos es despejar la variable X. Para eliminar el 2 que está aquí en suma, en el lado izquierdo de la igualdad de la ecuación, tenemos que restar 2. Restamos 2 entonces, lo que se hace en un lado se hace en el otro. Recordemos que una ecuación es una igualdad. Una igualdad en donde en ambos lados obviamente tenemos las cargas equilibradas. Por esa razón empezamos a hacer la misma operación en ambos lados. Tenemos entonces 2 menos 2, pues nos da 0. Nos quedaría 2x igual a 258 menos 2, nos da 256. Cuando tenemos en álgebra 2x como un solo término, porque realmente lo es, el 2 es el coeficiente numérico, está multiplicando a la x. Para poder eliminar ese 2 que está multiplicando, dividimos, pero ya recordemos que lo que se hace en un lado de la ecuación se hace en el otro. O sea que vamos a dividir por 2 en ambos lados de la ecuación. 2 dividido entre 2 me da 1, x, y tendríamos entonces que x sería igual a 256 dividido entre 2. La mitad de 256 es 128. Recordemos entonces, x a quién nos representa. X nos está representando el número menor. El menor es 128.
De hecho, como hablamos de pares consecutivos, el consecutivo de 128 en números pares sería 128 más 2, es decir, 130. Creo que nos sobra decir y aclarar que ya el resultado queda probatorio en la medida en que cuando yo sume esos dos números, obviamente tiene que cumplir con la condición del enunciado del problema. 128 más 130 nos da 258. ¿Listo? Bueno, eso es todo por hoy. Un ejercicio básico de problemas con una variable. ¿Listo? Ecuaciones que se resuelven mediante todo ese proceso básico de equilibrio entre la misma ecuación, sumando lo mismo, restando lo mismo. Para eso nos sirven las ecuaciones, un problema básico y su solución. Les agradezco mucho, que tengan buen día.